específicamente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ejemplares, perros o gatos que sufren del corazón tarde o temprano van a poder tener una insuficiencia cardíaca. Y lo más importante entonces sería poder determinar qué está sucediendo, poder saber qué está pasando, para también después saber cómo diagnosticamos y qué vamos a hacer para manejar a los ejemplares que tienen este tipo de problemas. Entonces, así es como vamos a empezar nuestra presentación. Entonces, la insuficiencia cardíaca se caracteriza por un gasto cardíaco disminuido. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco, en resumen, sería el volumen de sangre que sale del corazón, específicamente del ventrículo izquierdo, y que va hacia la economía del organismo, por frecuencia cardíaca. Entonces, tiene que juntarse estos parámetros para determinar la frecuencia, el gasto cardíaco. Y eso es súper importante porque a mayor frecuencia cardíaca, curiosamente, el gasto cardíaco es menor, o sea, hay menos flujo sanguíneo hacia el organismo. Un corazón que late y que está haciendo este movimiento es mucho más eficiente a un corazón que hace esto. ¿Por qué? Porque el simple hecho de hacer este movimiento va a poder mandar una mayor cantidad de sangre. Ahorita platicamos de otros puntos importantes, a comparación de este, que solamente va a mandar pequeñas porciones de sangre, que a la larga van a hacer ineficiente el volumen de sangre que tengo que mandar hacia el resto del organismo. Ese es el principio básico que tendríamos en los pacientes con este punto, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es lo que está sucediendo, qué es un gasto cardíaco, pero ¿qué pasa si este gasto cardíaco o este volumen de sangre que tiene que salir del corazón es muy pobre o es muy bajo? Pues va a haber un proceso de congestión, la sangre se está estancando, por lo tanto va a haber salida de líquido de los vasos sanguíneos y que se vaya a terceros espacios. Hay edema, vamos a poder ver en las extremidades principalmente o en áreas lejanas al corazón edema. La excepción serían los pulmones, donde podemos encontrar un edema cardiogénico, y también tenemos una disminución de la perfusión periférica, es decir, la sangre a nivel periférico disminuye. Esto es muy curioso porque hasta aquí, tomando en consideración esto, podemos decir que comparte fisiopatología con lo que es el choque cardiogénico específicamente. Entonces, su fisiopatología es muy similar y vamos a tener muchos de los signos que son parecidos. Entonces, el gasto cardíaco está dado principalmente por situaciones importantes. Frecuencia cardíaca. ¿Por qué se pone en primer lugar la frecuencia cardíaca? Porque la frecuencia cardíaca, uno, es el parámetro que más rápido se modifica en el caso de un problema cardiovascular, más sin embargo que tenga una taquicardia no quiere decir que tenga un problema cardiovascular, pero sí vale la pena tomar un minuto, un poquito más de tiempo en determinar si este incremento de frecuencia cardíaca se asocia o se debe a un problema del corazón. Eso es importantísimo. Pero también es el más fácil de desviar la atención. Si estuviéramos, o si ustedes estuvieran ya por un momento para obtener un grado, vamos a poner un grado de especialidad, y están entrando ahorita a su examen de especialidad, de inmediato van a tener taquicardia por liberación de catecolaminas, pero esa taquicardia que tienen no quiere decir que tengan un problema cardiovascular. Entonces, la frecuencia cardíaca es el primero que vemos de los parámetros que hay del corazón, pero también es el que es más fácilmente modificable por una descarga adrenérgica. Entonces, hay que tomar en consideración como un punto fuerte. Y aparte sabemos que la frecuencia cardíaca tiene que ver con el gasto cardíaco. Precarga es el volumen de sangre que entra al corazón. La poscarga, el que sale del ventrículo del lado izquierdo, los dos. Capacidad, cuánto puede entrar en ese ventrículo, en esas cámaras de sangre. Elasticidad, qué tanto se va a distender este músculo cardíaco. Y la fuerza de contracción, qué tan fuerte se va a contraer. Entonces, estos parámetros me van a dar como característica el saber cómo va a estar trabajando el corazón. Y estos parámetros están ligados como si fuera una telaraña completamente. Cada uno está por separado, pero cada uno también están interrelacionados. Hagan de cuenta que tenemos una telaraña. En cada ángulo de la telaraña hay un nombre de poscarga, precarga, elasticidad, capacidad, frecuencia cardíaca y contracción. Y en el momento que uno de estos ángulos se pierde, los demás se ven afectados. Es como si estuviéramos trabajando en equipo. Todos trabajando en equipo vamos bien, pero en el momento que alguien decide ya no trabajar en equipo, la armonía de este equipo se está perdiendo. Entonces, ¿qué pasa si de repente tengo menor cantidad de sangre que entra al corazón?
Si entra menor cantidad de sangre en el corazón, voy a tener una respuesta que se va a explicar en lo que se conoce como la ley de Laplace y el mecanismo de Frank-Starling. No lo vamos a ver cómo se debería de explicar, pero tal vez la forma más sencilla de decirlo es que según la cantidad de sangre que entra, con la fuerza que entra a las cámaras y distiende las paredes del corazón, con esa misma fuerza va a llevar la contracción del corazón y por ende la salida del volumen sanguíneo. Entonces, si en esto nos quedamos un momento y platicamos, lo que les mencionaba hace rato, un corazón que hace esto, me está dando la capacidad o la posibilidad de que entre un buen volumen de sangre, distiende muy bien las cámaras del corazón y con esa misma fuerza se va a contraer. ¿Qué va a suceder? Que también el volumen de salida va a ser de muy buen volumen, diríamos calidad, por así mencionarlo. ¿Qué pasa si esta precarga disminuye? Entonces las paredes no van a poder distenderse de forma correcta, la contracción no va a ser correcta, la salida del líquido no va a ser correcto y ya tenemos congestión, que es una de las características de la insuficiencia cardíaca en estado avanzado. Y ya cuando tenemos este parámetro, el corazón y el organismo detectan que no hay un flujo y una presión adecuada y se liberan o se inician los factores que van a tratar de compensar esta deficiencia. ¿Y cuál es uno de los primeros? Incrementar la frecuencia cardíaca por liberación de catecolaminas. Pero recuerden que el corazón haga esto no quiere decir que es mucho mejor. Entonces, va a tratar de compensarlo, va a tratar de mejorarlo, pero a la larga lo va a lastimar. Entonces, esto también lo necesito que lo guarden muy bien, porque más adelante, cuando veamos los manejos médicos que podemos dar para un paciente con insuficiencia cardíaca, tenemos que entender por qué estamos utilizando este tipo de medicamentos o este tipo de manejo. Hay diferentes causas que se agrupan en lo que vamos a ver específicamente. Por ejemplo, sobrecarga de presión. En este caso, en la sobrecarga de presión, hay un aumento en la contracción, puede ser por hipertrofia o por un problema en la diástole. ¿Y qué patologías tenemos? Curiosamente, las dos primeras son de tipo congénitas. Tenemos hipertensión, tanto sistémica como pulmonar, y viroferiariasis, que nos están haciendo un tapón y que incrementan la presión por parte del corazón y la sangre para tratar de sacar este líquido, lo que sería la sangre, pero eso va a ocasionar cambios en la arquitectura del músculo cardíaco. Sabemos que es un músculo y si ese músculo empieza a tener un trabajo mucho más acelerado, así como lo hacemos con los músculos estriados, vamos a tener una hipertrofia o un agrandamiento de la masa muscular. Y hay que recordar que en el caso del crecimiento del músculo cardíaco puede ser tanto concéntrico, una hipertrofia concéntrica, como excéntrico. Y en los dos, a pesar de que tengamos una masa muscular mayor y que pensaríamos que a lo mejor sale mucho mayor cantidad de sangre y con más fuerza por esta condición, no es así. Y ahorita vamos a ver unos esquemas para que podamos explicar esto específicamente. Tenemos ahora ya no sobrecarga de presión, sino sobrecarga de volumen, es decir, tenemos más volumen que llega al corazón. Esto es importante porque hay ocasiones en que nosotros podemos provocar un exceso de volumen o un incremento de volumen cuando administramos mayor cantidad de terapia de líquidos en pacientes con ciertas patologías como una renal o la misma cardíaca, o pacientes que tienen la administración de productos como manitol para tratar de solventar alguna situación donde queremos que el ejemplar orine como en daño renal y resulta que damos manitol, nos empezamos a dar mayor cantidad de manitol, incrementamos, sobrecargamos el volumen y mandamos al paciente hacia un daño cardiovascular. Entonces, en este caso, una explicación más común es un defecto del cierre de las válvulas, y también un problema entre la conexión de la circulación pulmonar y sistémica. ¿Cuáles son los problemas aquí? El número uno es la enfermedad valvular degenerativa, que sería tal vez por mucho la enfermedad más común presente que me va a ocasionar insuficiencia cardíaca. Defecto del septo, más común en gato que en perro, pero puede ser muy pequeña y la gran mayoría de los casos de enfermedades que me conllevan o de gatos que presentan defectos del septo se encuentran a la necropsia y de forma incidental, no porque realmente hayamos tenido signología cardiovascular por parte del paciente. La persistencia del ducto arterioso, tal vez una de las dos patologías congénitas del corazón más comunes que hay en perros, y algunos otros ejemplos como la anemia crónica y la tirotoxicosis. Serían algunos de los ejemplos
que me ocasionan este problema de sobrecarga. Les decía que tenemos la opción de tener imágenes o unos esquemas para poder ejemplificar lo que estábamos diciendo. Decíamos sobrecarga de presión y mencionábamos lo que es la hipertrofia. Si vemos a la derecha de esta primera parte, si vemos la imagen a la mitad, la imagen a la izquierda vemos cómo el ventrículo se ve muy engrosado, y entonces la imagen de la derecha es una hipertrofia concéntrica. ¿Qué está sucediendo? El músculo crece hacia la cavidad. ¿Cuál es el problema? En imagen externa como radiología vamos a ver el tamaño del corazón normal, pero cuando ya tenemos una imagen interna como es el ultrasonido de una ecocardiografía, vamos a ver el engrosamiento de la masa muscular. ¿Y cuál es el problema? Que la cámara ha disminuido su volumen o la capacidad que tiene, y entonces, a pesar de que tengamos una gran cantidad de masa muscular, la cantidad de sangre que llega no es lo suficiente para toda la economía del organismo. Hay una contracción, pero se manda la sangre en volumen bajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el organismo? Incrementar su trabajo. Y si muchas veces esta hipertrofia puede ser ocasionada por las secuelas del daño cardiovascular, pues entonces estamos agravando más, empezamos a hacer un círculo vicioso. Si por el contrario, como está algo semejante a lo que es del lado izquierdo, que dice que es una cámara normal, la hipertrofia es hacia afuera de tipo excéntrica, vamos a tener un buen volumen de dentro de las cámaras del corazón. Pero ¿cuál es el problema? Imagínense el músculo que es como el de un físico-culturista. Físico-culturista lo vemos con una masa muscular hipertrofiada muy fuerte, pero cuando se trata de doblar una articulación para ver la masa muscular, esta flexión de las articulaciones sobresale el músculo y no me permite hacer un movimiento completo, quedo corto. Entonces el movimiento es ineficiente y esto pasa en la hipertrofia excéntrica. Entonces tengo una masa muscular muy grande hacia afuera, pero cuando tengo que contraer no tengo la capacidad de poder contraer perfectamente la cámara del ventrículo, y eso me va a ocasionar que tenga una baja de volumen, una disminución del gasto cardíaco y todos los efectos de la enfermedad cardiovascular. Por el lado derecho de la imagen tenemos un ejemplo, el ejemplo más clásico de una sobrecarga de volumen, que es la persistencia del ducto arterioso. Al nacer no se cerró este ducto arterioso, queda abierto, va a depender qué tan grande es el defecto del ducto arterioso. Si este defecto es muy grande, sabemos que los ejemplares rara vez llegan al año de vida, pero si el defecto del ducto es pequeño, vemos ejemplares de 10, 12 años sin problema aparentemente alguno, solamente que en sus exámenes físicos siempre se detecta un soplo cardíaco. Sería lo único que veríamos en ellos, y no hay un cambio tan severo en cuanto a los procesos de circulación sanguínea, etcétera, que se explican mucho mejor cuando se toca un tema como las enfermedades cardíacas congénitas. En este caso tenemos una mayor cantidad de volumen que nos van a incrementar entonces este proceso, que sea mucho más fácil el proceso de la congestión y los daños asociados a esta patología. ¿Qué otras causas tenemos? Directamente por falla cardíaca, donde tenemos una disminución de la contracción cardiovascular con o sin enfermedad valvular. La más común de todas es la enfermedad valvular, pero podemos tener sin la enfermedad valvular. Una intoxicación con fármacos, la causa número uno pueden ser, en ese entonces o hace tiempo se utilizaban comúnmente fármacos como los digitálicos para controlar los problemas cardiovasculares o arritmias cardíacas, donde se baja la frecuencia cardíaca, pero si no se necesita el medicamento o damos medicamento de más, la dosis tóxica es muy cercana a la dosis terapéutica y ocasionamos problemas fuertes y hasta arritmias con los pacientes, ¿no? Isquemia, cardiopatía dilatada o miocarditis son los cuadros más comunes con estos, y también tenemos una disminución de la capacidad ventricular. Algo está haciendo que el ventrículo no pueda recibir la cantidad de volumen adecuado, y aquí tendríamos las otras dos cardiopatías que nos faltarían, la cardiopatía hipertrófica y la cardiopatía restrictiva, que eso se ven en las enfermedades del miocardio del corazón, la tamponada cardíaca, que es la salida rápida de líquido, que puede ser sangre en un momento dado entre el corazón y el pericardio, y lo que hacen es rodear al corazón de líquido, pero está restringida este líquido o está sostenido o contenido por el pericardio. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Tenemos que irnos a nuestra física básica que nos enseñaron. Hay un principio en la física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo.
¿Qué pasa si dentro del saco pericárdico lo lleno de sangre? Pues el corazón se va a ver más pequeño, comprimido, porque la sangre está ocupando un espacio que era el espacio del corazón, y al disminuirlo, el corazón ya no va a poder hacer su movimiento normal, sino va a estar muy restringido, llevándonos al problema de una insuficiencia cardíaca, porque la sangre que va a salir del corazón, el volumen, va a ser muy pequeño. Entonces, son de los ejemplos que vemos, y aquí están estos ejemplos. La cardiopatía dilatada, por ejemplo, en el corazón del lado izquierdo, donde se ven dos flechas pegaditas, cercanas, de tamaño grande, vemos unas paredes adecuadas normales y el flujo sanguíneo hacia la aorta es adecuado sin ningún problema. Pero cuando tenemos la cardiopatía dilatada, el músculo cardíaco ya no va a poder contraerse de forma adecuada y entonces va a haber sangre que se quede dentro del ventrículo del lado izquierdo y pequeño flujo de sangre sale hacia la aorta, ocasionándonos el problema de insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa con la tamponada cardíaca? Lo que les mencionaba. El ejemplo lo vemos muy claro. Estamos viendo el pericardio, vemos el corazón y en medio vemos el acúmulo de sangre y entonces ahí tenemos nuestro problema donde el ventrículo no es eficiente para poder moverse y sacar la sangre de forma adecuada. Hay que recordar, son dos las patologías importantes del pericardio. Bueno, tenemos más, pero en cuanto al líquido que se presenta, uno es el derrame pericárdico, que se presenta cuando es lento y da tiempo para que el pericardio y el corazón se adapten y se acoplen, y la tamponada cardíaca es que es un problema agudo, rápido, que nos da signos de insuficiencia derecha, si podemos llamarlo así, y que si no es corregido, el paciente va a morir por una insuficiencia cardíaca también de forma aguda.